¿Ya lo encontró? Vamos a meditar en este pasaje el día de hoy. 12:1. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leer el 1 y el 2. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué les parece? Señor, gracias te damos por este día. Gracias por este tiempo que nos permites estar aquí reunidos como iglesia. Dios, yo te ruego que uses mi vida, permíteme compartir esto que tú me has hablado, Señor, con mis hermanos, que sea una palabra de bendición, que podamos meditar en ello, meditar lo que estamos viviendo, Señor, en estos tiempos. Gracias, Padre, porque tú eres absolutamente fiel en medio de nosotros. Gracias te damos. Amén. Amén. Este mensaje, si pudiéramos poner un título, le pondría La Iglesia del Futuro. Y voy a tratar de explicarme a qué me refiero. Cuando miramos a nuestro alrededor y miramos la forma en que nosotros vivimos, sin lugar a dudas, mis amados hermanos, nosotros vivimos en el futuro. O sea, ¿alguna vez se ha puesto usted a pensar en esto, que realmente vivimos en el futuro? Piense en comparación cómo han vivido las sociedades a lo largo de toda la historia. Piense cuáles eran las necesidades de las sociedades del siglo I, cuando Jesús vino, o en la época medieval, época de los filósofos. ¿Cuáles son las necesidades que la gente tenía? Probablemente, no sé, son muy diferentes a las necesidades que nosotros tenemos ahora. Si yo les preguntara, ¿cuáles son las necesidades de ustedes? Además del vestido, de la comida, no lo sé. Ustedes me dirían, yo les preguntaría, ¿cuáles son sus necesidades? La mayoría de gente podría decir, pues yo necesito el carro nuevo. Yo necesito el iPhone 16. Yo necesito una casa nueva. Pero fíjense que esas necesidades son cosas que a lo largo de toda la historia son necesidades que la gente no tenía. Realmente estamos viviendo en una sociedad que, si nos comparamos con el resto de la humanidad, somos el futuro. O sea, somos los supersónicos de toda la historia. Y es algo que nosotros no podemos imaginar, ¿no? Y a veces no comprendemos. Pero traten de aterrizar esto. Es porque estamos muy normalizados. Nosotros nos bañamos con agua caliente, el agua llega directamente a nuestro domicilio, no tenemos que desplazarnos hacia un pozo y jalarla, no tenemos que matar a nuestros animales, tenemos que ir a un lugar donde ya está todo concentrado, la carne está cortada, está refrigerada, está empaquetada. Tenemos una serie de comodidades que a lo largo de toda la historia eso nunca había existido. Amados, comparados con el resto de toda la humanidad, estamos en el futuro. Tenemos una forma de vida en la cual principalmente nosotros no tenemos o evitamos a toda costa el sufrimiento. Vivimos en la comodidad y en este oasis absoluto. Y fíjense cómo empieza Hebreos capítulo número 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos hace bien. Fíjense, ¿a qué se refiere esto de tan grande nube de testigos? Si lo leemos en otra versión, esto a veces ayuda mucho. Hay una versión que se llama NTV, o Nueva Traducción Viviente, y fíjense cómo dice esto. Dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos de todo peso que nos impida correr. Y yo pensaba, ¿cuál es esta nube de testigos de la cual habla la Biblia? Probablemente sí, de la iglesia universal. Todos formamos una iglesia, somos iglesia en Cancún, por ejemplo.
Hay muchas iglesias aquí en Cancún, hay iglesias en todo México, hay iglesias digamos, repartidas a lo largo de toda la tierra. Pero no solamente eso, sino que hay una forma en la cual nosotros podemos compararnos. La gran nube de testigos implica vivir la vida de fe teniendo en cuenta cómo otros la han vivido. Y fíjense, si retrocedemos un poquito en Hebreos capítulo número 11, vamos al versículo número 35, fíjense lo que está escrito aquí. Fíjense lo que está escrito aquí. Voy a leer desde un poquito antes, desde el versículo 33, ¿ya lo tienen? Hebreos 11:33 dice que por fe conquistaron reinos. Aquí está hablando de los hombres de la fe, de los héroes de la fe. Dice que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Fíjense qué bonito también aquí dice, de los cuales el mundo no era digno. Qué fuerte. Mucha gente a lo largo de la historia ha dado su vida por lo que es la vida cristiana. Mucha gente, y es lo que quiero que hagamos este contraste. Fíjense cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana hoy, siglo XXI, con todas las comodidades que nos implica. ¿Dónde estamos parados? ¿Y cómo es esta nube de testigos? Si nosotros comparáramos la vida en cómo nosotros vivimos nuestra vida cristiana con esta nube de testigos, ¿cómo fue que los discípulos del Señor Jesús vivieron su vida cristiana? ¿Cómo fue que, por ejemplo, Esteban, un hombre que fue apedreado, el primer mártir en el libro de Hechos, si nos comparamos con la vida de Daniel, con la vida de David, con la vida de... ¿A quién admiras tú en la Biblia? ¿Cuál sería la reacción de ellos al ver cómo la iglesia del siglo XXI estamos viviendo nuestra vida de fe? ¿Te imaginas ese shock? Imagínate que pudiéramos traernos aquí a la vida, ¿no? Y que vieran cómo vivimos nuestra vida. ¿No crees que se les sería increíble ver lo que es un supermercado, lo que es un automóvil que trae aire acondicionado, un refrigerador que, a pesar de que vivimos aquí en 35 grados, puedes meter ahí tus cositas, no se te echan a perder, pones el clima en tu casa? Vivimos en una serie de comodidades. Hermanos, vivimos en el futuro. Vivimos en el futuro. Es una locura. Es una locura. Pero ¿saben cuál es el problema? Que podemos vivir y no vivir la vida cristiana de forma digna. Imagínate, aquí dice que algunos fueron aserrados. ¿Sabes qué significa eso? Aserrados, que agarraron una sierra y los cortaron por la mitad. ¿Y sabes por qué? Porque ellos dijeron, yo no quiero negar a mi Señor. Y dice tan bonito aquí, algunos de ellos prefirieron dar su vida por una mejor resurrección. Esa es la nube de testigos. ¿Cómo estamos viviendo la vida cristiana? Quiero que hagamos como un análisis, que digamos, Dios, ¿dónde estamos? Que podamos despertar en eso, decir, Dios, vivimos en una comodidad extrema. Y vaya, no provenir y satanizarlo y decir, no, ya vamos a quitarle el clima. No, gracias a Dios estamos así. Pero que estas comodidades no nos hagan ignorar la forma en cómo los creyentes, o sea, el hecho de que nosotros tengamos una Biblia física, que la tengamos aquí, o sea, la gran cantidad de sacrificios que mucha gente ha hecho para que nosotros tengamos estas comodidades. Si pusieran un punto número 1, diría, ¿dónde estamos parados? Si hiciéramos un análisis de nuestra sociedad,
el día de hoy vivimos en una sociedad hedonista. Hedonista. El hedonismo es una corriente filosófica que existía desde el tiempo de Aristóteles. ¿Y saben qué era lo que decían los hedonistas? Los hedonistas decían: necesitamos maximizar el placer y suprimir todo tipo de dolor. Y saben que vivimos en esa sociedad. Hemos adoptado esa filosofía como una filosofía de vida. Queremos todo el tiempo máximo placer. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, algunos a lo mejor, si usted entra a Facebook, ¿qué va a ver? Todos queremos ir de viaje, ¿verdad? Todos vivir de viaje, todos vivir, no sé, en la playita, todo el tiempo sin sufrimiento, sin trabajar, qué bonito. No está mal que hagamos eso. Fíjense, no quiero que analicemos esto, ¿no? Pero fíjense cuál es la mentalidad del mundo. ¿Qué es lo que el mundo quiere? Solamente entretenimiento, solamente placeres, solamente ¿qué es lo que busca? Si le preguntas, si saliéramos con un micrófono y le dijéramos a la gente: hey, ¿tú qué deseas? Yo quiero un nuevo carro, yo quiero un nuevo celular, quiero, ¿verdad? Vivimos en una sociedad hedonista, busca el placer al máximo en cualquier cosa y evitar el dolor. Otra cosa que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad es que estamos teniendo una regresión hacia el mundo de las ideas. Y esto también es una cosa, esto no son cosas nuevas, no es un tema que esto sea algo nuevo, ¿no? Y que digamos, vaya, se está innovando. No, es algo que existe desde hace muchísimo tiempo. Estamos regresando al mundo de las ideas. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Lo que importa es cómo me siento y lo que yo pienso. Y dice un predicador que dice: vivimos en una democracia. ¿A qué referimos esto? Es cuando las emociones son lo que mandan, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en nuestra sociedad? Que decimos: lo que importa es cómo tú te sientes. ¿Qué es lo que tú piensas? Eso es lo que va a dictaminar. Porque si tú piensas que eso es verdad, entonces eso es verdad. Y a ver si no me censuran aquí, ¿no? Pero esto es la verdad, hermanos. Y cuando venimos a la palabra de Dios, eso es lo que tenemos que tener en mente. Porque la vida de la gente, el ser humano por naturaleza va a decir, o está diciendo en esta democracia donde las emociones mandan, es: tú eres el centro, tú eres lo que más importas, y si tú piensas que tú eres así, entonces eso es verdad. ¿Qué estamos viendo? Si tú te sientes niña, aunque hayas nacido y tu ADN diga una cosa, pero si tú lo sientes, entonces como tú tienes la razón y como tus pensamientos es lo que marcan la verdad, entonces, bueno, te apoyamos. Si tú dices que tú estás en el cuerpo de un varón de 45 años, pero tú piensas que tú eres un niño de 8 años atrapado en ese cuerpo, bueno, pues como tú piensas eso, es verdad, y yo tengo que respetar eso. No, estamos regresando a ideas de Platón, donde primero existe acá y luego es lo material. Eso es lo que estamos viviendo. Estamos regresando siglos. Hubieron después filósofos que esto ya lo destruyeron completamente. Descartes dijo: pienso y luego existo, ¿no? Y estas ideas fueron ya desmanteladas, pero estamos regresando y recogiendo ideas que han sido obsoletas. Y estamos diciendo: como tú te sientes, es como tú eres. El humanismo nos pone en el centro, donde lo único que importa es mi bienestar a costa de cualquier cosa. Entonces, este humanismo simplemente nos va a decir: tú eres lo más importante, ¿no? Y hasta en la escuela yo recuerdo que mi maestra me decía: primero yo, y luego yo, y luego yo, y después yo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado esa frase? Sí. ¿Cuántas veces lo han dicho? Pues no, estamos mal. Estamos mal porque ese individualismo tóxico es un cáncer. Eso no se hace. Cuando vemos a la luz de la palabra, ¿qué es lo que nos enseña? Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es yo, y luego yo, y luego yo, y al final yo. Y vas a pisotear a quien se te ponga encima porque lo más importante eres tú. Claro que no.
Y eso no tiene ninguna validez, ni políticamente, ni filosóficamente, y por supuesto que menos bíblicamente. Y este humanismo nos dice: no me importa quién está a mi lado, somos capaces, con tal de todo, con tal de conseguir lo que queramos. Si lo sientes, es verdad. Fíjate de lo que te diga tu corazón. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Fíjate de lo que te diga tu corazón. Sé tú mismo, no amados. La Biblia nos enseña cosas completamente diferentes. La Biblia dice: engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Y queremos venir y descubrir al ser humano y decir: bueno, pues yo me imagino cuando, a mí me encanta cuando llegan objetos nuevos a la casa, ¿no? Que compras algo y lo tienes que armar y trae ese instructivo, ¿no? Y hay veces que trae, no sé, 1000 piezas, ¿no? Y es bien padre porque naturalmente tienes que agarrar el instructivo y ver cómo es eso. Pero ¿qué pasa si yo digo: no, mira, está aquí, ¿no? Y a lo mejor los tornillos son muy similares, pero me van a sobrar piezas, me va a quedar mal. Y a veces queremos hacer eso. Hay un instructivo de cómo es el hombre, porque nosotros no nos hicimos. Hay un instructivo. ¿Sabes cuál es ese instructivo? Hay un instructivo que dejó el Creador. Y esa es la palabra de Dios. No puedes descifrarte a ti mismo. No puedes descifrarte a ti mismo. Y tratar de venir y decir: ay, confía en mí, confía en lo que sientes. Esta filosofía Disney que ha estado metiéndose tanto en la cultura de lo que tú piensas que tú eres, lo que tú sientes, eso es. Esa es la sociedad en la que estamos parados. El día de hoy, un predicador decía: las emociones son razón suficiente hoy en día para tomar decisiones. Hay un libro de un politólogo que se llama Agustín Laje, no lo han escuchado, y este hombre dice que el análisis de nuestra sociedad es que estamos en un adolescentrismo. Estamos volviéndonos como una sociedad adolescente. Hay un no es neurocirujano, es neurocientífico, ciencias de la neurociencia, y escuchaba una conferencia de él y decía que cuando el cerebro es una cosa que todavía no entendemos, hay tanto misterio alrededor del cerebro humano, y cómo no logramos comprender cómo es. Pero algo bien interesante es que el cerebro crea conexiones, es como una red, la red neuronal. Entonces, cuando nosotros crecemos y somos muy pequeñitos, vamos aprendiendo cosas. Entonces, cuando adquirimos un conocimiento, es como si fuera una red, como un arbolito, ¿no? Y se van generando esas conexiones. Y los conocimientos nuevos los vas creando a partir de los conocimientos que tienes previos. Entonces, digamos que tienes como unas ramitas y los nuevos conocimientos van a partir de esto. Y es bien interesante que el ser humano le cuesta mucho trabajo desaprender, porque para tú poder deshacerte de un conocimiento o de algo que ya previamente adquiriste, tienes que romper a veces con esa red, ¿no? Digamos, algo que está allí, digamos que se forma de forma continua. Entonces, por eso el proceso de desaprender en el ser humano es bien difícil. Pero este neurocientífico decía que hay una etapa en la vida del ser humano en la que al hombre le es muy fácil deshacerse de esos conocimientos previos. ¿Ustedes saben cuál es ese tiempo? En la adolescencia. Justamente en la adolescencia. En la adolescencia es ese momento en el cual fácilmente puedes desaprender. Fácilmente puedes desaprender fisiológicamente. Es bien interesante. Y este hombre escribía acerca de cómo es que nuestra sociedad parece que tiene este adolescentrismo, parece que es una sociedad adolescente, en la que la sociedad ha vuelto a esta sensación donde las emociones son lo que mandan. Entonces estábamos platicando la otra vez hace unas semanas que compartíamos en la tarde acerca de un libro que me tocó leer. Hay un autor que me gusta mucho, que es justamente que escribe este libro que se llama ¿Puede la ciencia explicarlo todo?, que se llama John Lennox. Y él decía esto: si la mente
O sea, partiendo desde la visión atea, partiendo que si la mente o el cerebro humano es un producto de procesos químicos aleatorios que han surgido simplemente por la evolución, la pregunta es aquí, ¿por qué sería digna de confianza? ¿Por qué tendríamos que confiar en la mente si es simplemente un producto de un proceso evolutivo? No tendríamos por qué confiar en él. Pero si confiamos en que Dios es el creador, en que Dios ha sido el que ha puesto un diseño, un propósito específico, entonces hay razones por las cuales podemos confiar en lo que nosotros pensamos, porque Dios está detrás de eso. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Otro punto de las cuales estamos parados en esta sociedad es que en esta democracia o en esta forma en la cual estamos en nuestra sociedad es que no hay diálogo, se ha perdido el diálogo. Eso es algo muy importante, muy interesante. En esta sociedad estamos abrazando lo que se considera bello, aunque sea una mentira. Y eso es algo que un filósofo muy famoso decía, que la moral es estética. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, si tuviéramos aquí una mariposa, entrara una mariposita aquí, ¿qué dirían todos? Así, ay, qué bonito, ¿verdad? Está bien bonito, se saca el celular, se sacan fotos y todo. Pero ¿qué pasa si entra volando una cucaracha? Pura proteína. Le echamos un taco, ¿no? ¿Qué pasaría? Entonces, fíjense que podemos matar un insecto con base en qué. Si está bonito o no. La estética. Y es algo que dice este filósofo, la ética es estética. Fíjense qué tan peligroso puede ser esto. Porque dice, desmoralizamos actos para justificar acciones aberrantes. Fíjense, lo voy a repetir. Podemos desmoralizar un acto para justificar acciones aberrantes. Como por ejemplo, el aborto. Algo que pudiera ser completamente aberrante durante toda la historia de la humanidad. Y el hecho de desmoralizarlo, ¿cómo lo desmoralizamos? Decimos, pues es un producto, es un feto, aquí no hay vida, no siente. Entonces, como no siente, y como yo le quito ese título de persona, entonces, no importa si lo matas, no te sientas mal, es un producto. Pero si tú vieras, y es bien interesante que la mayoría de los doctores, más del 90% de los doctores desaprueban el aborto, en cualquier punto en que tú lo hagas. Que digas, ay, fue la tercera semana. No. Claramente puedes ver cómo el feto se trata de defender. Si tuvieras video, es una cosa de locos. Pero ¿cómo es que hemos quitado el diálogo aquí? No, decimos, bueno, es que se castiga diciendo, es que lo que tú dices es un discurso de odio. Y como yo digo que es discurso de odio y lo que tú estás diciendo es un discurso de odio, entonces catalogo con esa premisa y tú ya no hay diálogo. Eliminamos el diálogo y desmoralizamos ese acto aberrante que es asesinar y lo justificamos. Esa es la sociedad en la que estamos. 263.297 mujeres han abortado desde el 2007 hasta el 2023, solamente en la Ciudad de México. Solamente en la Ciudad de México. ¿Nos damos cuenta? Eso es más, sumando la guerra de Irak, que nada más tuvieron 70,000 muertos. O sea, fíjate, 263,000 mujeres han abortado. Eso es un genocidio. Pero le hemos quitado el valor moral y decimos, no pasa nada. No pasa nada. Amados, esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Esto sería una aberración para cualquier época de la humanidad. Estamos matando gente en masa. Esa es la sociedad en la que estamos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Y última cosa que tiene nuestra sociedad, hoy en día no existe la verdad.
Según la Universidad de Oxford, en el año 2020, la palabra más famosa, la palabra principal fue la posverdad. Posverdad, no verdad, posverdad. ¿Y qué hace referencia a la posverdad? A que la verdad de cada uno es lo que importa. Tú tienes una verdad, tú tienes una verdad, tú tienes una verdad, tú tienes una verdad. Cada quien tiene su verdad. Ya no hay verdades absolutas. Ya no hay metanarrativas. Ya no hay grandes historias como la del cristianismo. Y la gente ha querido darle la espalda a Dios. ¿Cuál es el problema de todo esto? Hay un libro muy interesante que justamente así se llama: Si Dios no existe, todo está permitido. Está escrito por los hermanos Karamazov. Es una de las piezas literarias más importantes del siglo XX. Y dice así: si Dios no existe, todo está permitido. Si sacamos a Dios de la jugada, todo está permitido. Lógicamente y filosóficamente, si sacamos a Dios de la jugada, si decimos yo no creo en Dios, Dios no existe, entonces no tenemos ningún parámetro para poder decir esto es bueno, esto es malo. Todo está permitido. Fíjense lo que dice los hermanos. Dice: si Dios no existe, todo está permitido. Le hace decir Fyodor Dostoyevsky a uno de los hermanos Karamazov. El autor eligió esta frase literaria bajo la forma de pregunta como título de su libro para expresar la tesis según la cual Dios es el fundamento de la moral y el derecho, o mejor dicho, que el orden moral y jurídico depende de la existencia de Dios. Por el contrario, si Dios no existe o si ha muerto, como proclamó Nietzsche, entonces la moral se queda sin su base de sustentación, o como dice Iván Karamazov, todo está permitido. ¿Vale? ¿Hasta ahí vamos bien? Amados, esta es la sociedad en la que estamos. Entonces les vuelvo a preguntar, Hebreos 12, ¿qué diría? ¿Cómo diría esta nube de testigos? ¿Cómo es que estamos viviendo? Imagínense a Moisés traerlo aquí, a Elías, a Juan el Bautista, híjole, no sé qué harían. ¿Qué dirían? Ahora la siguiente pregunta es: ¿dónde está la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Cuáles son las prioridades de la iglesia? ¿En qué lugar de la lista está Jesús? La iglesia a veces está solamente peleándose por diferencias doctrinales. Si te metes a YouTube, vas a poder ver ahí videos de por qué Cash Luna se está robando tanto dinero. ¿Por qué este es un blasfemo? ¿Por qué entre la misma iglesia solamente peleándonos por tonterías? Es la verdad. Peleándonos por tonterías. La iglesia, en lo que realmente tenemos que hacer batalla, lo estamos ignorando. Lo estamos ignorando. El camino más cobarde que podemos tomar como iglesia es abrazar la idea predominante por tal de no ser juzgados. Esta semana platicaba con Lili que veía un video muy interesante, muy impactante. A lo mejor por causa de tiempo no lo pude traer, pero hay una mujer que, bueno, ya hay una cantidad de iglesias, sin fin de iglesias en Estados Unidos, están abrazando la ideología de género y la están mezclando con el cristianismo. Hay una serie de blasfemias que ustedes no se podrían imaginar. Y ver lo que está sucediendo es justamente esta posición, tomar la posición de decir: abracemos la idea predominante, la idea políticamente correcta, lo que todos piensan que es correcto. Bueno, si tú sientes esto, bueno, no definas la verdad. Abracemos esta idea con tal de no ser juzgados. Y esto no es algo que ha sido aislado. Fíjense, vamos a la Biblia. Me lo digo al pastor que no use la Biblia. Vamos al libro de Daniel. Daniel. Capítulo número 3. Esta es una historia que
Me gusta un buen. Daniel capítulo número 3. Esta historia la puedes leer completa en tu casa. Daniel capítulo número 3. Es una historia que puedes leer en tu casa completa. Pero fíjate, más o menos lo que pasaba es que estaba el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y el pueblo judío estaba en cautiverio bajo el imperio babilónico. Y entonces Nabucodonosor, ¿qué se le ocurrió? Dijo, bueno, voy a hacer una estatua enorme de mí mismo y la tienen que adorar. Y fíjate lo que dice aquí, el versículo número 16. Versículo 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, a ver, un poquito antes, perdón. El 7, vamos al 7. Fíjense el 7, dice: por lo cual al oír todos los pueblos al son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Fíjense, se me hizo bien interesante. El rey Nabucodonosor levanta esta estatua. ¿Y qué es lo que da la pauta para que se adore? Música. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque la cultura indica lo que se tiene que adorar. ¿Y a qué me refiero con cultura? Cultura, vamos a decir que es no traigo la definición de cultura, pero cultura podemos decir que es este compendio de rasgos étnicos, sociológicos, artísticos que componen una sociedad. Pues cuando hablamos de cultura, hablamos de música, hablamos de un montón de cosas, hablamos de arte, todo lo que está permeado en la sociedad. ¿Quiénes son los artistas de hoy en día? ¿De qué hablan? ¿De qué hablan? Inmoralidad, sexo, drogas. ¿Has escuchado Peso Pluma? ¿Lo ubican? ¿No? ¿Alguien escucha? ¿No? ¿Han escuchado lo que son los corridos tumbados? Amados, eso es lo más famoso que hay ahorita. Eso es lo que rige. Peso Pluma es un muchachito de 20 y tantos años. Es más chico que Lili, creo que tiene 23 años. Este muchacho, ustedes pueden buscarlo, acaba de romper los récords en números, es mexicano. Acaba de romper récords en números a Bad Bunny, que era el más famoso. Algunas de sus canciones de Peso Pluma, que es mexicano, chavito, que nadie lo conocía y en meses todo el mundo lo conoció. Y superó los números. ¿Saben quién es este niño? Es parte de la red de narcotráfico del Chapo Guzmán. En sus letras, así literalmente dice, aquí los Guzmán siguen mandando. Eso es la cultura que estamos respirando. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde estamos parados? La cultura dicta lo que es bueno, lo que es malo, lo que se normaliza. Para muchos de nosotros es escandaloso decir, ¿cómo un chavito de 22 años le está cantando al Chapo? Pues eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está haciendo nuestra cultura. Para nosotros es aberrante, pero para cientos de niños, eso es el ideal. Es decir, este tipo tiene dinero, tiene mujeres, tiene lo que quiere, tiene fama, tiene música, tiene escenarios, tiene gente, y ese es su modelo a seguir. Esa es la estatua que te dice, póstrate y adórame. La cultura dictamina mucho. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que hay en Netflix? ¿Qué es lo que hay? Fijémonos. Para mucha gente puede decir, es que es irrelevante, que no, bueno, lo que más importa es lo que tú le enseñas a tus hijos. Sí, pero ¿cuántas veces tú dijiste, yo crecí con esa caricatura? ¿Cuáles son las caricaturas con las que tú creciste? El Chavo del 8, humor blanco, ¿no? ¿Qué humor blanco tenemos para que vean nuestros hijos? Todo está súper sexualizado.
Eso es en lo que estamos parados. Amados, esa cultura es la que dictamina y la que te dice póstrate y adora. El rey Nabucodonosor lo sabía y puso música al momento en que se tenía que adorar. Es el reflejo de la cultura. Y fíjate, ahora sí vamos al versículo número 16. Sadrach, Mesach y Abed-Nego, 3 hombres valientes, amigos de Daniel, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto, porque ya le habían ido de chismosos, no a decirle, estos no se postraron. Y el 17 dice: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el resto es historia. Les metió al horno, no les pasó absolutamente nada. Y al final, en el versículo número 28, dice: entonces el rey Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel y los libró a sus siervos que confiaran en él, y que no se cumplieron en el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que es su Dios. O sea, el mismo tipo que les metió al horno de fuego estaba bendiciendo a Dios. Amados, ¿dónde estamos parados? La pregunta es: la iglesia del siglo XXI, esta iglesia que vive en tantas comodidades, que nos pasamos peleándonos por si levantar o no las manos, que si tenemos que usar jeans para ir a la iglesia o no, que sé que estar vestido o no, que sé ponerse velo. Esa iglesia está lista para pelear contra la estatua que nos está diciendo: póstrate y adórame. Esa misma actitud, ese espíritu que tenía Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que dijeron: no me voy a postrar ante esa estatua, no me importa, porque mi Dios me va a salvar, y si no, ten aún por seguro que si aún no me salva, yo no lo voy a hacer. Ese espíritu es lo que tenemos que avanzar como iglesia. La música, el cine, las redes sociales, para los podcasts, tantas cosas que están dictaminando qué es la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Qué es la cultura? La iglesia tiene que hacer cultura también. Productos nuevos, productos que hablen del amor de Dios, productos que hablen del amor al prójimo. Pero si todo lo que está en la cultura es narcotráfico, sexo, violencia, drogas, entonces nos han ganado la batalla cultural. Nos han ganado completamente el terreno. La iglesia tiene que pelear en eso también. Número 1, avanzamos en Hebreos capítulo número 12, si regresamos. Hebreos 12, donde estábamos, en el inicio. Dice, el versículo número 1 decía: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Ya lo vieron? Sí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice esto: ¿cómo que correr con paciencia? ¿Quién corre con paciencia? ¿Usted corre con paciencia? Suena raro, ¿no? Entonces, vamos a la NTV. Fíjense cómo dice esto, tan bonito. La NTV dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y aquí dice: y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. La perseverancia. Somos perseverantes. ¿Qué quiere decir esto de perseverancia? Mantenernos constantemente, constantes. Decía un dicho mexicano, dice: lento pero seguro. Constantes. Y entonces quiero concluir con esto.
Tengamos esto en mente. Número uno, ¿dónde estamos parados? Todo lo que hablamos. ¿Qué es la sociedad? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Y número dos, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estamos como iglesia y dónde está la sociedad? Entonces diría eso. Si Jesús es la verdad, si Jesús realmente resucitó, si Jesús realmente es el Hijo de Dios, entonces esto lo cambia todo. Jesús es la respuesta de la vida humana. Jesús es aquello que no podrás saciar con nada más. Amados, sé que es bien difícil, pero la mayoría de la iglesia cristiana seguimos anhelando cosas, buscando saciar nuestra felicidad o saciar ese vacío con cosas que no vamos a encontrar. En la Biblia vemos un montón de ejemplos de gente que lo tuvo absolutamente todo: mujeres, dinero, todo. Rey Salomón, y en sus últimos días en Eclesiastés dijo: todo es vanidad. Yo he tenido absolutamente todo, y todo es vanidad. Si seguimos buscando la felicidad, cosas materiales, no vamos a llegar a nada. Vamos a vivir insaciados. Vamos a vivir con ese vacío, sabiendo que nada de eso nunca se llena. ¿Te ha pasado? ¿Qué deseas? Unas vacaciones. ¿Dónde? No sé. ¿Dónde lo anhelabas? ¿Y tienes la oportunidad de hacerlo? Y sí, que padre, ¿no? Pero sació tu felicidad. ¿Qué quieres? ¿Un carro nuevo? Bueno, Dios te lo permite. Ya que tienes el carro nuevo, ya te dura un mes el gusto. ¿Qué querías? Amado, la felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad no está allí. Solamente Dios tiene la capacidad de saciar nuestro corazón. Solamente Dios. Y si no lo has experimentado, creo que hoy es un día en que puedas llevarte esto a tu casa y decir: ay, como que no he podido aterrizar esto del cristianismo, me cuesta mucho trabajo. Si tú realmente piensas así y dices, como que solamente lo he llevado por encima, créeme que cuando tú puedes agarrar tu Biblia, leerla en privado y orar de una forma muy sincera, honesta, decir: Señor, háblame. Cosas increíbles suceden. Cosas increíbles suceden. El camino de la fe cristiana no es un camino de color de rosa, pero es un camino que es verdadero. Que hay luz, no hay tinieblas. Y solamente allí es donde podemos saciar nuestra alma. Voy a ir tratando de resumir las ideas que fuimos platicando. Número 2, no eres lo que sientes, sino lo que Jesús dice que eres. No eres lo que sientes. Tú te puedes sentir un caballo, ¿no? Había un hombre en Francia que dijo: yo me siento un caballo. Es una locura. Pero hizo que el gobierno le pagara cirugías para que se transformara en un caballo. Hay un documental, no lo he visto completo, pero está muy popular, que se llama ¿Qué es una mujer? Es un hombre de derecha político que pelea mucho, es muy bueno debatiendo, justamente atacando la ideología de género. Y dice cómo esta ideología de género no se sostiene ideológicamente por ningún lado. Dice: hay una pregunta que puedes hacer. Pregúntale a un progresista: ¿qué es una mujer? ¿Cómo defines una mujer? No pueden hacerlo. Porque tratan de ser políticamente correctos. Y no pueden definir algo tan sencillo. Entonces, no somos lo que sentimos. Nuestro corazón es engañoso. Nuestras emociones son fluctuantes. Tenemos que venir al manual de instrucciones de quien nos hizo. De quien nos hizo. Somos lo que Jesús dice que somos. Eres un hijo, eres amado, eres creación suya.
pero también eres pecador y necesitamos de Él. No eres independiente. Tú no eres el centro. Son ideas que son contrastantes con lo que la sociedad nos dice. El camino de fe no es abrazar una ideología ciegamente, sino creer en la evidencia. Este es otro tema, es un tema que podemos hablar ampliamente. Pero la fe cristiana no es un camino que nos invita simplemente a creer en una fe ciega, es decir, créelo eso sin pensar, sino que Dios nos anima a que lo meditemos, a que lo platiques, a que lo creas, a que medites en ello. Hablábamos hace ratito que en esta sociedad el diálogo se ha acabado. Jesús en contraposición es conversación. Cuando este mundo es censura, Jesús es diálogo. En Mateo 16, 15 al 16, Jesús les dijo a sus discípulos, les preguntó, ¿quién decís que soy yo? ¿Se acuerdan? En una ocasión estaban diciendo, los fariseos dicen que soy él, algunos dicen que eres un gran maestro. Y Jesús les dijo, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Él les preguntó. Fíjense que Jesús no les dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. No, Él les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Habían diálogo, les preguntó. Y es Pedro ahí cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Dijo, Pedro, le atinaste, no te lo reveló carne ni sangre. Dios odia el pecado porque el pecado te destruye, aunque sea algo que nos guste. Aunque el pecado sea placentero, Dios odia el pecado porque te destruye. Y el camino del hedonismo, es decir, este placer sin cesar, placer a su máxima potencia que toda esta sociedad busca, es un camino de perdición. Jesús dijo en Mateo capítulo número 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha. Es un camino de perseverancia. Aunque nos gustan los caminos fáciles, nos gusta todo rápido, ¿ya? Todo de microondas, rápido, tengámoslo todo, pero el camino de la fe cristiana no es así. Entrar por la puerta estrecha. No puedes ser tu propio Dios. Tú no puedes ser tu propio Dios. No puedes vivir tu vida como tú sientas que es mejor. ¿Estamos bien así? Sí. Entonces creo que tenemos un gran reto. Un gran reto. La iglesia tiene un gran reto. Tenemos un llamado a generar cultura. Tenemos un llamado a participar en la forma en cómo podemos participar. Ser luz, ser la sal de esta tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal. Y una vez que la sal es quitada, ya no sirve de nada. Somos la luz y tenemos ese llamado. Amén. El Señor nos guíe para que donde quiera que estemos podamos hablar de la verdad, podamos ser ese estandarte y tengamos ese espíritu como Sadrach, Mesach y Abednego, que aunque esta sociedad nos esté diciendo póstrate y adórame, nuestras convicciones, nuestra fe nos hagan permanecer de pie, solamente doblar rodilla delante de que es Amén. Que inclinar su rostro, Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra, gracias Dios, porque creo que tú nos hablas, Señor, y yo ruego que sea tu Espíritu Santo el que traiga ánimos, el que traiga una revelación, que abras nuestros sentidos, Señor, que abras nuestro corazón, Dios, para escuchar, para entender el momento en el que estamos viviendo. Sé que son tiempos difíciles, no son tiempos sencillos, pero que esta comodidad, Señor, en la que vivimos no nos impida, Dios, participar de tus planes. Dios, aquí estamos. Dime aquí, Señor, queremos ser tus instrumentos. Permite que la iglesia pueda seguir siendo un estandarte, un baluarte de la verdad, Señor, en medio de este tiempo tan complicado. Dios, y haya una respuesta activa por parte de la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos sido flojos. Perdónanos por las veces, Dios, que hemos simplemente ignorado, hemos
Nos ha sido mucho más fácil ser simplemente pasivos. Dios, queremos escuchar tu voz, queremos obedecer tu voz. Gracias, Padre, porque sé que tú estás aquí y sé que tú nos visitas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias.